¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Estilo en el Desierto y su programa Urbanizante. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante sobre la lotización informal mediante la compra y venta de acciones y derechos en el entorno urbanístico peruano. El desarrollo demográfico y la expansión territorial de las ciudades en el Perú han estado históricamente caracterizadas por una dualidad profundamente arraigada. Por un lado, la ciudad formal, planificada y dotada de servicios que crece al amparo del ordenamiento jurídico. Por otro, la ciudad informal, producto de invasiones y ocupaciones fácticas de terrenos seriazos, agrícolas o de propiedad estatal. En las últimas décadas, la respuesta estatal frente a las invasiones directas se ha endurecido, lo que ha motivado una sofisticación alarmante en las metodologías empleadas por los promotores del crecimiento urbano desordenado. La invasión violenta ha sido progresivamente desplazada por un fenómeno mucho más complejo y pernicioso: la invasión de papel, el loteo clandestino, revestido de una falsa legalidad notarial y registral. El núcleo de esta problemática reside en la utilización abusiva y fraudulenta de una figura lícita consagrada en el derecho civil peruano: la compra-venta de acciones y derechos. A través de este mecanismo, promotores inmobiliarios inescrupulosos, así como propietarios de grandes extensiones de suelo de vocación rural, eriaza o expansión urbana, proceden a la subdivisión física de sus matrices territoriales, trazando vías, manzanas y lotes de facto, o sea, que están trazados en el mismo terreno, pero sin someterse en absoluto al riguroso y mandatario procedimiento administrativo de habilitación urbana. La complejidad de catalogar este fenómeno radica en la apariencia de formalidad que lo envuelve. A diferencia del invasor precario o el usurpador tradicional que carece de todo título, el adquiriente en este esquema de defraudación ostenta un documento notarial de compraventa y en muchos casos una inscripción a su favor en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El problema dogmático y práctico es que el objeto de dicha compraventa no es la porción física delimitada del terreno que el comprador habita o pretende edificar, sino un porcentaje abstracto o cuota ideal sobre la totalidad del predio matriz indiviso. Este divorcio absoluto entre la realidad registral civil, una copropiedad masiva donde cientos de personas son dueñas de un porcentaje abstracto del todo, y la realidad física, que son los individuos que ejercen posesión exclusiva sobre polígonos perimétricos específicos, genera un caos en el ordenamiento territorial. Al obviar el proceso de habilitación urbana, se omite de forma deliberada el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. Se suprime la obligación de ceder los aportes reglamentarios para fines públicos y se traslada dolosamente el inmenso costo de la dotación de infraestructura básica, agua, alcantarillado, electrificación, pavimentación, al Estado y a las futuras generaciones adquirientes defraudados. En ese sentido, vamos a realizar un análisis dogmático, normativo y jurisprudencial exhaustivo sobre la coyuntura. Se desentraña el marco jurídico del desarrollo urbano obligatorio. Se expondrá la mecánica del fraude civil registral y, de manera central, se estructurarán las vías dogmáticas idóneas para enfocar, perseguir y sancionar estas conductas desde la óptica del derecho penal peruano y el derecho administrativo sancionador, proporcionando a los operadores jurídicos las herramientas necesarias para combatir el tráfico ilegal de tierras disfrazados de copropiedad. Para dimensionar el daño jurídico y social que genera la comercialización encubierta de lotes, es imperativo analizar el marco normativo de derecho público que regula la transformación del suelo en el territorio nacional. En el Perú, el derecho de propiedad predial no es absoluto. Se encuentra subordinado al bien común y sujeto a los límites que impone el planeamiento urbanístico, la zonificación y la seguridad estructural. En ese sentido, hablemos sobre la naturaleza de la habilitación urbana.
El proceso técnico legal administrativo diseñado por el Estado peruano para autorizar el crecimiento de las ciudades se encuentra normado principalmente por la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. El artículo 3 de esta forma legal define la habilitación urbana de manera unívoca. Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano. Esta conversión trasciende la mera declaración documental o el cambio de nomenclatura en un registro. La ley exige que la habilitación se materialice mediante la ejecución efectiva de obras de accesibilidad, sistemas de distribución de agua potable, recolección de desagüe, redes de distribución de energía eléctrica e iluminación pública, así como la construcción de pistas y veredas. Solo a través de este proceso integral se garantiza que el nuevo núcleo poblacional contará con las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad. En todos los escenarios formales, el legislador ha buscado promover la inversión inmobiliaria lícita mediante la simplificación administrativa, instituyendo incluso la figura del silencio administrativo positivo para no perjudicar al administrado por la inacción del Estado, pasando el plazo señalado por la norma. No obstante, esta facilitación administrativa está condicionada a la presentación de expedientes técnicos rigurosos que garanticen el cumplimiento irrestricto de los planes de desarrollo urbano aprobados por la municipalidad respectiva. Sobre la obligación de los aportes reglamentarios. El incentivo económico perverso que motiva a los lotizadores informales a evadir la norma, la ley 29090, reside primordialmente en la evasión de los aportes reglamentarios y los costos de infraestructura. El marco normativo establece que los propietarios o promotores de las habilitaciones urbanas deben efectuar a título gratuito y de forma obligatoria aportes de áreas de terreno para fines específicos de utilidad pública. El loteador que recurre a la figura de la compra-venta de acciones y derechos esquiva esta carga pública. Al no tramitar el expediente de habilitación, lotiza y comercializa el 100% del área útil del predio, descontando únicamente las vías de tierra que él mismo traza. Esta ilusión sistemática genera una rentabilidad exorbitante de base ilícita, produciendo barriadas y asentamientos carentes de áreas verdes, sin espacios para la construcción de escuelas y sin infraestructura sanitaria. El promotor capitaliza privadamente la plusvalía del suelo mientras socializa las externalidades negativas, forzando posteriormente al Estado a intervenir mediante costosos programas de saneamiento físico legal y expropiaciones para dotar de servicios a la población. Hablemos sobre el nuevo paradigma, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31313. Esta ley fue promulgada en julio del 2021. La Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ha introducido un marco rector más estricto frente a las dinámicas de ocupación del territorio. Esta ley, por finalidad, establece los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y la gestión equitativa del suelo urbano. La norma es de observancia y cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en todo el territorio nacional. En su cuerpo dogmático, la Ley 31313 se pronuncia frontalmente contra las prácticas especulativas. Entre sus principios y enfoques orientadores, la ley establece el deber ineludible del Estado y de los particulares de reducir progresivamente todo orden paralelo de ocupación, explotación y construcción de suelo que se sustente en la ilegalidad o en la especulación. Se instituye como directriz primordial la eliminación del crecimiento no planificado y de sus impactos negativos mediante la erradicación de la ilegalidad en todas sus modalidades. El mandato legal es claro. El derecho a edificar y urbanizar nace del planeamiento y no del mero derecho de la propiedad civil sobre el terreno rústico. Ahora, para comprender la viabilidad del fraude urbanístico y la dificultad inicial de catalogarlo como una ocupación precaria, resulta indispensable diseccionar la figura del derecho civil que le sirve de fachada. La copropiedad indivisa. La aparente legalidad del negocio jurídico se sustenta en una distorsión sistemática de los conceptos de posesión, titularidad y cuota ideal consagrados en el Código Civil peruano.
¿Quieres saber cómo detectar y evitar este tipo de estafas? No te pierdas nuestro siguiente video el próximo martes por la plataforma de YouTube de Estilo en el Desierto. ¿Qué opinas sobre la compra y venta de acciones y derechos de un bien inmueble? Estaremos atentos a tus comentarios.